Cristina, ¿cuáles son las diferencias entre la compra de una propiedad de obra nueva y de una reventa? Pues la mayor diferencia sería los impuestos a pagar. Vale. ¿Vale? En una reventa estaríamos hablando de un impuesto de transmisiones patrimoniales que tributa al 7%. ¿El ITP? El ITP conocido, sí. Y en cambio, en una obra nueva estamos pagando un 10% de IVA más 1,2% de acto jurídico documentado. Vale. ¿Vale? Entonces nos sumamos a 11,2. Sí, nosotros muchas veces intentamos redondear, que lo hacemos en la medida de lo posible. Al final nos dicen, tengo un presupuesto y esto tiene que incluir ya todos los gastos añadidos o agregados de la compraventa. Entonces a veces solemos intentar hablar del 7% del ITP, que ahora es un tramo fijo, que anteriormente no lo era, pero ahora es una gran ventaja, ¿no? Que ahora es el 7%, y luego redondeamos entre gastos notariales, el abogado que te acompaña en la compraventa y algunos gastos más. Solemos intentar decir, y tú me corriges si no es correcto, que la compraventa de una propiedad en reventa, los gastos adicionales pueden ser el 9 el 10%, ¿sí? Y una obra nueva entre el 12 y el 13. Sí, quizás sumaría un poquillo más para el 13 que para el... Más para el 13 sí. En la obra nueva, ¿no? Sí. Perfecto. Y otra cosa que tendríamos que tener en cuenta en la diferencia realmente entre una obra nueva, una primera transmisión, y una reventa sería también las garantías que obtenemos. Vale. ¿Vale? Porque de cara a una reventa no tendríamos ninguna garantía, simplemente tendríamos la acción legal por vicios ocultos, ¿vale? Sí. Esto sería una acción que tenemos por algo que un ojo normal no puede ver. Hablamos de que un profesional debería ir a verlo, pues algún problema de estructura, algún problema de humedades o algo, pero que cuando tú vas a ver la casa no ves absolutamente nada. Vale. Una vez entras a vivir, ya te ves con el problema. Claro, Entonces, que en la visita tú no lo viste, en las no 2 o 3 lo viste, visitas que has podido hacer. Claro, o sea, pones el aire acondicionado, funciona, pero al día siguiente ya no funciona porque hay un problema grande, o sea, cualquier Es un cosa. vicio oculto, ¿no? Eso sería un vicio oculto, ¿vale? Y el vicio oculto tiene simplemente un plazo de presentación de 6 meses. Entonces, desde que se realiza la compraventa hasta que tú presentas la demanda, solo pueden pasar 6 meses. Vale. ¿Vale? En cambio, en una obra nueva, el promotor sí que te da unas garantías que son de 1 año, de 2 años, sin seguro, incluso el seguro decenal, que es de 10 años. Es de 10 años, que es más bien estructura, y cuando te refieres a 1 año o 2, creo que son electrodomésticos. Son acabados, son instalaciones, sí. Es diferente, pero claro, el promotor te da unas garantías que en una reventa tú no obtienes. Y por complementar, ya que el periodo es tan breve para presentar una demanda de un vicio oculto, creo que siempre o muchas veces se aconseja, ¿no?, que merece la pena a veces también contratar a un técnico. Hacer una inspección antes, sí. Una inspección, ¿no?, que existen empresas independientes, objetivas, que hacen todo el chequeo y la verificación de... No sé exactamente cuántos puntos son, no sé, tú más o menos... suelen ser bastante amplias y suelen ser diferentes entre apartamentos y villas, o sea, se meten en muchas más tiene cosas. todo, ¿no? Sí. Instalaciones, estructural... Sí, puedes contratar diferentes cosas con las inspecciones, o sea, que ya es lo que tú quieras. Pero aún así, con una inspección puede ser que algo se escape. Entonces, siempre tienes la acción legal de los vicios ocultos, pero tienes que tener en cuenta lo de los 6 meses, que es un plazo corto realmente.